Baishapa Peinago Pujarebe Pedro y me llegué más penendive coa ñe Sain Geraba Guaraní ñe a un ajeva PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupibe ñe PM David Galeano Olivera a Aimeta penendive co Arabo Pucu Cuella Bebé pero me pide guaisa ore maitei Joribeba Opa Betepe ore rendúa ape Paraguay Tuchacuella Bebé a umi mombiri mi vive ñane rendúa ore rendúa a eva hina mi oiko ambuete tanupi upesramo Opa Betepe ngora ruipotape tei ara neporan vallepe batalla hasa ponaiteco ara pocoin. Muy buen día a toda la audiencia de Radio Libre 1200 AM en este espacio que nosotros denominamos Guaraní Ñañeñe. Es nuestro programa semanal, un programa que llega a ustedes a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Mi nombre es David Galeano Olivera y semanalmente y hoy nuevamente les voy a acompañar de 7 a 8, que es el horario habitual de nuestra programación. Estamos, vuelvo a repetir, en Radio Libre 1200 AM. Para la gente que quiera comunicarse con nosotros, los teléfonos de la radio son el 509087, 509088 y 509089. Pueden escribirnos al WhatsApp de la radio al 0972 4396 42. Igualmente pueden escucharnos a través de internet en el sitio de la radio, que es www.radiolibre.com.py. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Pocoy Arao, Irundí Araoí. Hoy es el sábado 15 de julio del año 2017 y como siempre agradecemos a Claudia Inoue, quien es la responsable de la puesta al aire de nuestro programa. Igualmente saludamos a nuestra compañera Giovanna, que ya están prestas acá en la radio para todo lo que hace a la rutina de esta gran emisora que es Radio Libre, que llega a ustedes en nuestro país y también a todos los compatriotas y extranjeros que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Coaco árabe, Yagureco, Jinabete, Tembia Poguazú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Roga Guasupe, hoy estaba Fernando de la Mora, hoy Cota Betei Amandaye. En el día de hoy, en la sede central del Ateneo, aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, vamos a tener el tercer congreso de terminología, que está a cargo del Centro de Traducción, Intérpretes y Terminología, que es una institución que desarrolla sus actividades como parte también del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. La dirección de CETIG, también conocido con la sigla ACA, está a cargo del doctor Carlos Ferreira Quiñones y él está liderando la actividad que se va a iniciar esta mañana a las 8. Invitamos a todos los amigos que quieran participar, a los docentes, a los estudiantes, que puedan acercarse hasta el local del Ateneo en la calle Julia Miranda Cueto, 1721, entre Itoronó y RI3 Corrales. Estamos a 3 cuadras paralelas de la ruta Mariscal Estigarribia, zona sur, Fernando de la Mora. Este es un congreso muy importante, es el tercer año consecutivo que se va a realizar en la sede central del Ateneo y en él se analizan cuestiones que tienen que ver con la terminología, es decir, toda la parte vinculada al estudio de las palabras, la recuperación de palabras antiguas del guaraní, la creación de nuevas palabras, las modificaciones semánticas que han tenido las palabras a lo largo del tiempo, palabras que en un primer momento significaban una cuestión específica, que luego fueron ampliando el campo semántico, es decir, pasaron a significar otras cuestiones, otras cosas. Y por el otro lado también
una actividad incipiente que hoy en día tiene mucho espacio y por suerte tenemos muchos compañeros que se dedican a la traducción. Peape Orero Bojera Guaraní me ñe asa. Ñe asa es una traducción. A ñe Sahara Peajinabe traductor. Nosotros realizamos en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a partir del importante trabajo que lleva adelante ACA, CETIG, un trabajo que en este caso apunta a traducción de textos variados. Existen textos de carácter académico, muchas veces hemos realizado la traducción de libros, textos escolares. Por otra parte, hoy existe una demanda muy importante en el campo de la actividad comercial, publicitaria, los medios de comunicación, habitualmente las emisoras de radio, los canales de televisión y mismo la prensa escrita, desarrollan o presentan textos bilingües o textos en guaraní. En estos casos normalmente suelen acudir a un traductor para que haga la traducción de un texto que está en castellano, pasarlo en todo caso al guaraní. Y por último, un campo también muy importante en el cual se desarrollan actividades de traducción. Últimamente ese campo está representado por el área judicial. Todos sabemos que la actividad judicial en el Paraguay hoy permite a la persona o a las personas ejercer su derecho en la lengua materna. Es decir, si alguna persona en un juicio prefiere utilizar el guaraní, tiene que ser escuchado en su idioma. Y a ese efecto también, en el momento, digamos, de realizar toda la parte burocrática, siempre se requiere la presencia de un traductor. En este caso, existen aproximadamente 1000 traductores que están matriculados en la Corte Suprema de Justicia, que se dedican a la traducción guaraní-castellano, castellano-guaraní. Entonces, con estos datos, para la gente que tenga interés en participar, les invitamos nuevamente a esta mañana a poder participar del tercer Congreso de Terminología, Traducción e Interpretación, que, como les decía, se va a desarrollar en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní a partir de las 8 de la mañana, bajo la dirección del Dr. Carlos Ferreira Quiñones. Amboem paemombe usea PM ahijinako arapoco indigo uape que huericota isna está tembiapo oye yapota está agendape a PABI eroipotapi se hawi y llamo PM peñen boyami oye boyao ho hinape yasipo apuja eva agosto a agosto ngo mes del idioma guaraní guaraní ñe yasi. Entonces les anticipamos que vamos a desarrollar una cantidad muy numerosa de actividades de promoción cultural, conferencias, charlas, seminarios, congresos, concursos y también en este caso exposiciones callejeras en varias ciudades del país. Normalmente estas actividades son abiertas para que toda la gente que tenga interés pueda participar. Pese a Oikoyepi Ateguazú, a Pepeco Purajey, o Yeroquí, o Epotí, o Caso Ñemombeú, o Miares Eguá, Yaguareco Paiteta, Petén, Yacipu, Cucuella. Desde hace 32 años, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní anualmente desarrolla una actividad denominada Agosto, Mes del Idioma Guaraní. Eso implica que cada día de ese mes de agosto, en algún lugar del Paraguay o del exterior, se tenga que desarrollar una o más actividades en recordación al mes y posteriormente al Día del Idioma Guaraní, que es el día 25 de agosto. Entonces, también queremos anticiparles, ya en el programa anterior habíamos invitado por este medio a los docentes de distintas instituciones educativas, escuelas, colegios, institutos de formación docente, universidades, a acercarse al Ateneo, llamar o escribir al correo del Ateneo
para contar con la presencia de algún expositor del Ateneo en alguno de los eventos que quieran llevar adelante con motivo del mes de agosto, mes del idioma guaraní, mes del folclore, más específicamente de la semana del idioma guaraní o del folclore, y finalmente el Día del Folclore y el Día del Idioma Guaraní. Es una invitación que hacemos a todos los oyentes, particularmente a los docentes, de manera a multiplicar la cantidad de actividades que en este caso se puedan desarrollar en homenaje al idioma guaraní y al Día del Folclore. También esta mañana vamos a presentar en el transcurso del Congreso de Terminología, Traducción e Interpretación un libro que editamos y que se denomina Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües. La presentación estará a cargo del doctor Carlos Ferreira Quiñones y será a las 9 de la mañana, repito, en el local del Ateneo. Pesa ñamoño penu ya hago coña en poco ahora pegua, haye pireguaisa ña genduta betein purajei. Betein purajei ne por ambaye peba o jaiba cuete oro ese monjelos o purajita bañande cuña caray lisa abogado. Pe purajei era deresa cuaraje ame.